Buenos días, mi nombre es Darío Meneses Caro y soy docente en la maestría en Derecho Civil de la Universidad Alas Peruanas. En esta ocasión voy a tener el gusto de dirigirme a ustedes tocando un tema que es realmente interesante, pero no solo interesante, sino muy debatido, muy discutido y desde hace ya mucho tiempo. Este tema lleva por nombre el abuso del derecho, que lo estudiamos en el curso de análisis y crítica del Código Civil vigente, ¿no? Es un curso que estamos llevando en la maestría en Derecho Civil. Como vemos en la diapositiva, el tema es el abuso del derecho. Veamos. El contenido que vamos a ver sucintamente es primero una introducción, los diversos criterios sobre el abuso del derecho, la configuración del abuso del derecho y las medidas para evitar el ejercicio abusivo del derecho. Bien. El artículo 2 del título preliminar del Código Civil nos dice lo siguiente: la ley no ampara el ejercicio ni la omisión abusivos de un derecho. Al demandar indemnización u otra pretensión, el interesado puede solicitar las medidas cautelares apropiadas para evitar o suprimir provisionalmente el abuso. Bien. Eso es lo que menciona el artículo 2 del título preliminar del Código Civil. Y como les dije anteriormente, este es un tema muy debatido ya desde el siglo XIX. Tenemos que tener en cuenta que en 1804 entró en vigencia el Código Civil francés o el Código Civil napoleónico. Y a partir de la vigencia de este código es que empieza el derecho civil moderno. Y se empieza a discutir una serie de temas de instituciones a raíz de este código que era bastante patrimonialista, ¿no? Estaba muy orientado hacia lo patrimonial. Y uno de los temas que más se debatía era justamente esto: ¿existe el abuso del derecho? ¿Se puede dar el abuso del derecho? Ojo, tenemos que tener en cuenta que hasta ahora, en pleno siglo XXI, año 2013, se sigue malinterpretando esta institución del derecho. Todavía seguimos, ¿no?, leyendo en algunos medios, periódicos, revistas, que hablan mucho acerca del abuso del derecho, pero no saben realmente qué es. Y desgraciadamente algunos operadores del derecho, algunos colegas, tampoco entienden qué cosa es el abuso del derecho. Vamos a decirlo de una forma bastante breve y muy clara. El abuso del derecho es cuando yo tengo un derecho, nada me lo impide, no hay ninguna norma, ninguna ley que me impida accionar mi derecho, pero ojo, acciono mi derecho, lo utilizo, pero no con un fin positivo para mí, para satisfacer alguna necesidad. No, utilizo mi derecho con un fin dañoso, con el fin de perjudicar a un tercero. Es decir, estoy accionando mi derecho, pero con el único objetivo de ocasionar un perjuicio a alguien. Eso es abuso de derecho. ¿Ya? Abuso de derecho no es lo que generalmente se piensa que es cuando un juez, ¿no?, en vez de darle la razón al que lo merece, se la da, ¿no?, a su amigo o algún conocido o algún recomendado. Ahí el juez está abusando del derecho. No, señores, eso no es abuso de derecho, porque el juez no tiene ningún derecho para hacer lo que le da la gana. Los magistrados tienen el deber de administrar justicia, y si no está administrando justicia correctamente, no está cumpliendo su deber. Otro ejemplo que también suelen dar, ¿no?, es
Abuso de derecho es cuando un policía, abusando de su autoridad, ingresa a una casa sin ninguna orden ni flagrancia, simplemente porque quiere, pues de repente no, o entra a un sitio y pide algo para consumir y luego no quiere pagar, abusando de que es policía o una autoridad, o quizás pues alguien que trabaja en una municipalidad, un alcalde. ¿Esas situaciones son abuso de derecho? No, porque como lo dijimos anteriormente, el abuso de derecho es accionar un derecho que tenemos, pero que lo hacemos con el único objetivo de dañar a otra persona, ¿no? O hacerle mal. Es decir, el abuso de derecho lo que está haciendo es crear una desarmonía en la sociedad. Por eso, como dice la diapositiva, es el ejercicio del derecho, sea como disfrute o como defensa, debe hacerse de manera regular, normal, con sentido de equidad, evitando incurrir en un ejercicio abusivo. La titularidad del derecho reconocida por el ordenamiento jurídico no debe conducir a un ejercicio desmedido, exagerado, egoísta, y por eso se ha dado lugar a la figura del abuso del derecho. Entonces, hasta acá ya estamos comprendiendo que el abuso de derecho es cuando tenemos el derecho y lo mal utilizamos. Perfecto. Tenemos que tener en claro otro punto, y es que el abuso del derecho es una figura de derecho civil, de derecho privado. Es decir, cometen abuso de derecho las personas privadas, ¿no? Los particulares, los funcionarios, y voy a decirlo incorrectamente, pero para que se entienda, los funcionarios públicos, no debería ser así, se suele utilizar ese término, pero realmente debería ser solamente los funcionarios. Pero bueno, vamos a entendernos mejor. Los funcionarios públicos, es decir, jueces, abogados, policías, alcaldes, presidentes regionales, ¿no? Ministros. Los funcionarios no cometen abuso de derecho. Ojo. Pueden realizar una serie de actos perjudiciales, favoreciendo a uno u otro, favoreciendo sus propios intereses, pero eso no es abuso de derecho. Los funcionarios no cometen abuso de derecho. ¿Qué es lo que hacen los funcionarios? ¿Qué hace un un alcalde cuando se cree dueño del municipio y hace lo que le da la gana? ¿Qué está haciendo? ¿Abusando de derecho? No. Lo que está haciendo es abuso de autoridad o abuso de poder, que son figuras diferentes. Ojo, son figuras totalmente diferentes. Y nosotros, los abogados, si tenemos algún caso de abuso de autoridad o abuso de derecho, tenemos que diferenciarlos bien, porque la estrategia de defensa es totalmente diferente. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, hasta acá estamos viendo dos situaciones claves. Primero, que el abuso de derecho es tener el derecho y mal utilizarlo, o sea, utilizarlo dañinamente, de una forma dañosa, y que el abuso de derecho solo es cometido por las personas particulares. Los funcionarios no cometen abuso de derecho. Ellos pueden cometer abuso de autoridad o abuso de poder. Figuras diferentes. ¿Ya? Pasemos entonces a la siguiente diapositiva. La incorporación de la figura del abuso del derecho a nuestra codificación civil a partir del Código Civil de 1936 se sustenta en la doctrina francesa, pero sin acompañarla de una definición, ¿no? Entonces, en el Código Civil del 36 ya empezó a tocarse legislativamente esta figura, pero no se definió, ¿no? Que tampoco trajo la definición, tampoco estuvo en el Código Civil vigente actual, en el Código Civil del 84. Por eso, si recurrimos a la Constitución política, encontraremos que cuando regula el derecho de propiedad, ¿no? Artículo 70 de la Constitución,
preceptúa que debe ejercitarse en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. Entonces veamos, ni el Código Civil del 36 ni el Código Civil del 84 definieron esta figura. Esta figura tiene que ser definida por la doctrina, ¿no? Por la doctrina. Ahora, pero no por eso se deja de tocar también en la Constitución. Como decimos en el artículo 70, la propiedad debe ejercitarse en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. Eso significa que no porque tengamos la propiedad de un bien, podemos hacer con este lo que nos dé la gana, así hagamos un daño a otros. Miren, de repente hasta ahora no se está entendiendo bien, pero con un ejemplo lo vamos a entender esto. Este es un ejemplo clásico, ¿no? Para entender bien el abuso de derecho. Veamos, existía en una zona rural, en el campo, existían dos predios en los cuales vivían dos vecinos, el señor A y el señor B. Estaban separados por una pared medianera, cada uno tenía su casa y su terreno al costado, perfecto. Solamente que estos dos señores no se podían ver, se odiaban, no eran buenos vecinos. Un día el señor B decide aumentar sus ingresos y construye en su terreno un lugar donde puede plantar determinadas flores, unas flores para venderlas a las florerías, ¿no? Lo que construye es un invernadero, ¿no? Como ustedes saben, un invernadero es como una casita de vidrio cerrada y que mantiene el calor de las plantas que no pueden vivir si no es con esa temperatura. Y bueno, el señor construye su invernadero y empieza a cultivar y a vender. El señor A se entera de esto y como no lo quería y lo odiaba, lo que hace es construir una chimenea enorme, pero orientada específicamente para que tapara el sol del invernadero. O sea, el sol no llegaba al invernadero por la sombra que hacía la chimenea. Y las plantas empezaron a morir, las flores empezaron a morir. El señor B demanda al señor A por abuso de derecho. Ojo, el abuso de derecho no es que uno dice, está cometiendo abuso de derecho. No, tiene que definir el abuso de derecho, ¿quién? El magistrado. Entonces demanda por abuso de derecho al señor A. El señor, mejor dicho, el magistrado se acerca a los predios para verificar si había o no abuso de derecho y si la construcción de la chimenea realmente configuraba abuso de derecho o no, ¿no? Para eso tenía que hacer una inspección el magistrado. Muy bien. El magistrado habla con el señor A y le dice, señor, ¿usted ha construido una chimenea en su terreno? Sí, dice, sí, ahí la pueden ver, es enorme la chimenea, yo la he construido. Nada me impide, no hay ninguna ley que me prohíba construir una chimenea, ninguna ley, ninguna ordenanza, nada, ahí está. Sí, podemos ver, ahí está la chimenea, muy bien, perfecto. ¿Y para qué la construyó? Yo la construí, dice, porque pretendo fabricar platos, ¿no? Cerámica. Voy a utilizar esa chimenea para un horno que voy a construir. Un pequeño horno para también tener un ingreso extra. Ah, interesante, ¿no? Sí, muy bien, perfecto. Pero uno de los asistentes del magistrado que estaba mirando, viendo alrededor, se le acerca y le dice, doctor, sí, ¿qué problema hay? Doctor, esa chimenea no es una chimenea. ¿Ah, no? No. ¿Y por qué no es? Si está la chimenea. No, doctor, le dice. No es una chimenea porque sencillamente no tiene el tiro. Es decir, el hueco que tienen las chimeneas por donde debe salir el humo no tenía. Era una chimenea sólida. ¿No? Era una chimenea sólida, o sea, no era una chimenea, pues, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí se demostró
que este vecino lo que construyó realmente no era una chimenea, y no pensaba él poner el horno para hacer sus platos, sus tazas, no. Lo que él quería era simplemente molestar y perjudicar a su vecino. Porque ¿quién construye una chimenea sin el tiro? No sirve para nada. ¿Eso qué es? Un obelisco, pero no es una chimenea. Entonces, ahí se pudo definir la mala intención que tenía el señor A al construir esa pseudo chimenea. No la estaba haciendo en beneficio de él, para construir su hornito. No. Lo estaba, accionó su derecho a construir la chimenea, una pseudo chimenea, con el único fin de perjudicar a su vecino. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que es el abuso de derecho. Es decir, el señor A tenía todo el derecho de construir la chimenea en su terreno, sí. ¿Había alguna norma, una ley, una ordenanza que se lo impidiera? No. Pero hizo lo que hizo no con un fin positivo para él, sino para dañar a su vecino. Eso es abuso de derecho. Eso es abuso de derecho. Veamos algunos criterios sobre el abuso de derecho. Para Josserand, la intención de perjudicar tipifica el abuso del derecho y encuentra sus fundamentos en consideraciones de orden moral y social, agregando que si la conducta de la persona que ejercita un derecho existe un fin esencial y constantemente antisocial, representando el infortunio, el empobrecimiento de nuestro prójimo, destruyendo la paz social, el justo equilibrio que es la esencia del derecho, se habrá entonces configurado un auténtico abuso del derecho. Entonces, como vemos, ya Josserand, ¿no? Ya él hablaba de la intención de perjudicar, romper el justo equilibrio. El derecho no se ha creado para que las personas puedan hacer con él lo que les dé la gana. No. El derecho trata de mantener en armonía la paz social. Para Ripert George, que comenta la jurisprudencia francesa, el abuso del derecho se caracteriza por la inutilidad del acto en el que el daño es la única razón de la acción. La inutilidad, ¿no?, del acto en el que el daño es la única razón de la acción, como en el ejemplo. ¿Para qué servía una pseudo chimenea? Era inútil, no funcionaba como chimenea. Entonces, ¿cuál fue la única razón, ¿no?, de construir esa pseudo chimenea? Ocasionar un daño. Es decir, una persona hace uso de sus derechos, pero solo para el efecto de causar dificultades y entorpecimiento de sus adversarios. Y por último, ya un doctrinario de la casa, no un doctrinario peruano, el doctor Fernández Cesarego, agrega que se exige la producción de un daño como causal para que el juez proceda a fijar la correspondiente indemnización o para que se adopten las medidas que impidan la persistencia de un daño en acto. Como en este caso, se configuró un daño, se produjo un daño al construir esta pseudo chimenea, sí, porque la sombra estropeó totalmente la producción de flores en ese invernadero, ya le produjo un daño. Entonces el juez, por este motivo, podía fijar una reparación civil y aún mandar a destruir esa pseudo chimenea. Entonces, hasta este momento ya nos estamos haciendo una idea más clara de qué cosa es realmente el abuso del derecho, ¿verdad? Entonces, ya estamos bien encaminados. Veamos lo siguiente. Los siguientes elementos, ¿no?, configuran el abuso del derecho. Primer elemento es ejercicio de un derecho. El segundo, falta de toda utilidad para el titular de ese derecho. Tercer elemento, tiene que existir una intención nociva. Y el cuarto elemento es un perjuicio causado efectivamente a un tercero.
Veamos con el ejemplo si es que se han configurado estos elementos para saber si se produjo o no se produjo un abuso de derecho. Primer elemento, ejercicio de un derecho. El señor A, que construyó esa pseudochimenea, ¿ejercitó un derecho? Sí. Él tenía un derecho, ¿no? El derecho de poder construir la chimenea. Si él hubiera realmente querido poner un horno y poner su fabriquita de cerámicos y esto, y esa chimenea hubiera perjudicado al señor B, no hubiera sido abuso de derecho, simplemente se le hubiera tenido que decir al señor B que dentro de su terreno cambie el lugar del invernadero. Porque el señor A no estaba construyendo la pseudo chimenea para perjudicarlo. Si es que realmente hubiera sido una chimenea y la intención hubiera sido poner un horno. Pero como vemos, ¿ejerció un derecho? Sí, hasta ahí ningún problema. Segundo elemento, falta de toda utilidad para el titular de ese derecho. ¿Esa pseudo chimenea era útil al señor A? No, no podía ser útil porque no servía como chimenea, no tenía tiro, no era chimenea. Como les digo, podía ser hasta un obelisco si quieren, pero chimenea no era. Entonces no tenía utilidad. Se comprobó que esa chimenea no era útil para el que la construyó. Por lo tanto, se configura el tercer elemento, ¿cuál es? La intención nociva. La intención nociva, ¿no? Es decir, al construir esa chimenea, la intención era perjudicar a su vecino, perjudicar al vecino. Y por último, ¿existió un perjuicio causado efectivamente? O sea, ¿se produjo el daño, como dijo el doctor Cesareo? Sí, se produjo el daño. La sombra que ocasionó esa chimenea destruyó, ¿no?, toda la plantación de esas flores, y por lo tanto sí se ocasionó un daño. Como ven ustedes, estos 4 elementos son los que configuran el ejercicio, ¿no?, abusivo de un derecho. Si nosotros, los abogados o los colegas, los operadores del derecho, los alumnos, tienen alguna duda acerca de si algo es abuso de derecho o no, tienen que ver si se configuran estos 4 elementos. Por ejemplo, tenemos un vecino que en su azotea ha puesto una serie de jaulas de cuyes. Ya está. Como están de moda los cuyes, él decide tener su granjita de cuyes, tiene una gran azotea, pues por lo menos unos 200 metros de azotea, y dice, voy a utilizarla y voy a poner una granja de cuyes. Voy a poner sus jaulitas, todo muy en orden. Perfecto. Pero resulta pues que son animales de granja, y los cuyes, por más que se les tenga muy limpiecitos, atraen moscas, pueden atraer ratas, bueno, pues y esto está en la azotea, en una casa dentro de un vecindario, y puede ocasionar hasta plagas y enfermedades. Entonces los vecinos deciden, molestos ya por todo esto que está sucediendo, ¿no?, por la cantidad de insectos, moscas, y que está atrayendo esta granja de cuyes, y que meten a sus casas, deciden, ¿no?, ponerle fin. Veamos, ¿eso que está haciendo el vecino es un abuso de derecho? Mucha gente dice que es claro, está abusando de su derecho de propiedad. No, vamos lentamente. ¿Será abuso de derecho? Primera, vamos a ver el primer elemento, ejercicio de un derecho. Este señor ¿está ejerciendo su derecho? ¿Tiene un derecho este señor a instalar una granja de cuyes en su azotea en un vecindario urbano? ¿Tiene derecho? No, pues no tiene. Todas las municipalidades en sus ordenanzas prohíben la crianza de animales de granja en zona urbana. Y no solo eso, ya, por más que sea una municipalidad que no lo tenga, el Código Sanitario prohíbe pues tener, ¿no?, una cantidad de animales en una zona urbana, justamente porque puede crear una serie de problemas a los vecinos. Si uno vive en el campo o vive pues con el vecino más cercano, está a 1 kilómetro, puedes tener lo que quieras, pero en zona urbana no. Entonces, ¿está ejercitando un derecho? No, ya ahí se acaba. Con eso nomás ya podemos saber que ese señor no está abusando de derechos. Entonces, ¿cuál va a ser la forma de evitar que ese señor siga manteniendo a los cuyes?
esa es otra estrategia. Nos quejaremos a la municipalidad, interponemos una demanda de daños y perjuicios, pero lo que no podemos hacer es demandarlo por abuso de derecho, porque esa demanda sería improcedente, porque el señor no está abusando de derecho, porque no lo tiene. Puede ser el dueño de la azotea, pero eso no le da a él el derecho de poner una granja. Entonces no es abuso de derecho. ¿Se dan cuenta? Para saber si algo es abuso de derecho, si una situación es abuso, se configura como abuso de derecho, tenemos que verificar estos 4 elementos. Si verificamos estos 4 elementos, pues, ¿no?, se puede señalar que el abuso de derecho viene a ser el ejercicio de un derecho sin utilidad para su titular, con un fin exclusivamente dañoso. Medidas para evitar el ejercicio abusivo del derecho. El interesado, o sea, quien padece el abuso, puede exigir medidas cautelares preventivas necesarias para evitar o eliminar el abuso, ¿no? El abuso. En cualquiera de los casos procederá la reparación civil por daños. No se olviden, se tiene que presentar una demanda por abuso de derecho. No es que yo lo diga, abusa de derecho y se acabó. No, tiene que presentarse la demanda. El Código Procesal Civil, dentro de las medidas cautelares, específicamente a través del artículo 685, faculta al juez dictar las medidas indispensables para evitar la consumación de un perjuicio irreparable, ¿no? Entonces, el proceso ya está visto en el Código Procesal Civil. El artículo 685 dice lo siguiente: cuando la demanda versa sobre el ejercicio abusivo de un derecho, puede el juez dictar las medidas indispensables para evitar la consumación de un perjuicio irreparable. Por ejemplo, si el señor B hubiera demandado al señor A por abuso de derecho cuando éste recién estaba construyendo la chimenea, entonces el juez pudo haber dictado una medida de aquí nomás, vamos a verificar si se configura o no el abuso de derecho y usted detenga la construcción. Si se configura el abuso de derecho, ya no construye más. Si no, puede seguir construyendo, pero se detiene, ¿no? Esas son las medidas. Algunos ejemplos de abuso de derecho en nuestro Código Civil son los siguientes. No hay algunos artículos, hay más, yo he puesto unos pocos, que los que están interesados en esta figura, como ven ustedes, pueden dirigirse a estos artículos y tener una idea mejor acerca del abuso de derecho. Son los artículos 292, 329, 924, 1021, 1076, 1738, 2060 y 2064. Hay más. Yo he puesto los más representativos quizás para que se pueda verificar que el abuso de derecho ya está en nuestro Código Civil. Entonces, señores y señoritas que me están viendo, como pueden ver, esta es una figura muy interesante, muy discutida, ¿no?, con muchas opiniones en contra y a favor. Personalmente yo estoy a favor de que se legisle el abuso de derecho, porque no podemos, porque tenemos el derecho, utilizarlo simplemente pensando en dañar a un tercero. El derecho no ha sido creado ni pensado para que la gente haga con él lo que le dé la gana. No. El derecho existe para que nosotros, los ciudadanos, los miembros de una sociedad, podamos vivir en armonía y en paz social, no para hacernos daño. Bien, les agradezco por su atención. Yo me siento muy satisfecho porque la Universidad Alas Peruanas me brinda la posibilidad de dirigirme a ustedes. No es la primera vez, ya esta es la cuarta o quinta vez, me parece, y siempre es bueno para un docente que le gusta el derecho poder dirigirse a sus alumnos y en general al público que tiene interés en estos temas que a todos nos tocan, ¿sí?
Yo me despido de ustedes hasta la próxima vez y espero que sigan leyendo acerca del derecho. Cuídense ustedes. Buenos días.